Hemos estado nosotros revisando principalmente en esta clase de historia lo que se refiere a todo este proceso desde la revolución industrial, es decir, a todo este proceso de construcción y de cambio que generó la revolución industrial, cómo ha ido cambiando la economía, cómo ha ido cambiando el proceso y la perspectiva de los países poderosos sobre todo, pero cómo va conformando la visión desde este modelo llamado capitalismo, que se instaura entonces para poder ir centrando nuestra perspectiva. El capitalismo, como visión, como modelo en el cual el centro y el principio fundamental es esta consideración de la acumulación de capital. Pero ¿dónde inicia? Podemos nosotros decir que el inicio principal es la revolución industrial. Los temas que hemos venido nosotros pensando, hemos venido hablando. Entonces, la revolución industrial es el inicio de esta consideración que llamamos capitalismo. Después de esta primera y sobre todo con el impulso de la segunda revolución industrial, estamos también a la par hablando de los procesos de unificación. Dentro de un proceso de unificación, que tal vez más que unificación debimos irlo introduciendo, es la perspectiva de los Estados Unidos. Tras su guerra civil, Estados Unidos va a comenzar un proceso de irse encaminando hasta a esta consideración. Hemos visto que, sobre todo, la consideración, el tema del capitalismo está ligado a la economía principalmente. ¿Y qué economía o qué modelo económico es el que nosotros revisamos? Estas primeras escuelas de economía, llamada así la escuela clásica de economía, que es principalmente una escuela fundamentada en la visión de lo que es el liberalismo. Este liberalismo económico será el que impulse el capitalismo. Y en una primera instancia, ya cerrando la perspectiva propia de lo que es la escuela clásica de economía, nosotros estuvimos hablando ya de la fase imperialista de este capitalismo. Donde vemos la consideración del capitalismo como un imperio. Y con esto nosotros estuvimos cerrando esta perspectiva. Estuvimos hablando que la fase más fuerte dentro de lo que son los siglos XIX y XX, el capitalismo tendrá esta consideración de imperio, donde el poder y el dominio del mundo será el centro principal para esta consideración. La fase imperialista del capitalismo, a diferencia de la fase de libre comercio, se caracteriza por el alto desarrollo de la producción y el capital. Y vimos que el capitalismo tiende hasta a exportarse, con la visión y la perspectiva de tener un dominio, un control. El capitalismo cobra relevancia principalmente, nosotros hablamos aquí del monopolio, como el punto fundamental para hablar de una fase imperialista. Los monopolios serán las consideraciones propias que posteriormente serán criticadas y tratarán de irse eliminando, como les decía, de cierta forma, porque hasta la actualidad yo considero que este tema de lo que es el capitalismo sigue teniendo una consideración o una perspectiva, por decirlo de alguna forma, de monopolio. Es verdad que se ha intentado cerrar esta visión del imperialismo, pero el capitalismo sigue teniendo esta perspectiva. A diferencia del capitalismo previo al monopolio,
estadio imperialista ya no solamente se exportan mercancías, sino capitales. Este último proceso pasa a constituirse en la tendencia principal debido al excedente del capital producido. Las grandes empresas transnacionales, las corporaciones multinacionales, pasan a apropiarse y a dominar el mercado mundial. Entonces, hablamos también principalmente de las multinacionales. Como las perspectivas, como estas consideraciones de esta temática propia del capitalismo, de esta consideración, de este elemento. De las multinacionales, de las transnacionales, van generándose los monopolios. De aquí van a ir generándose estos monopolios. Hemos entonces revisado rápidamente este tema. Vamos a revisar rápidamente otra temática importante relacionada con el auge del capitalismo para poder comprender cómo se ha ido dando esta visión en el mundo. El siguiente tema es el liberalismo como tal. Vamos a ver en cuanto a la economía y a la política. Decíamos nosotros que el liberalismo se fundamenta o se centra principalmente en el individuo. Este es su elemento, su principio. El liberalismo político no es una doctrina homogénea. Hay diferentes formas de comprender el liberalismo, sino un conjunto de principios basados en el respeto de las libertades. Por lo tanto, al liberalismo nosotros, desde la consideración, vamos a decir, de que el centro es la libertad del individuo, podemos nosotros comprender que esta visión en cuestiones políticas no es homogénea, tiene diferentes principios, diferentes perspectivas. El pensamiento político liberal parte de la noción del individuo y su consideración racional. Por lo tanto, en cuestiones políticas hay diferentes formas de entender, diferentes principios que podemos nosotros evaluar. Pero todos y cada uno de estos elementos se basarán principalmente en la libertad del individuo. Desde la perspectiva liberal, un régimen y sus instituciones son legítimos y están justificados por razón teórica y práctica de todos los ciudadanos. Quien debe legitimar la consideración de un Estado liberal son los ciudadanos, el pueblo, cada uno de estos individuos. A rasgos generales, el liberalismo político tiene sus orígenes en tres tendencias históricas. Vamos a puntualizar estas tres tendencias históricas. Podemos decir entonces que este liberalismo político, en cuestiones de carácter político, porque ya vamos a ver las consideraciones económicas, tiene o se origina, tiene su origen en tres tendencias. Vamos a irlas puntualizando. ¿A qué nos referimos con estas tendencias históricas? Bien, hay que considerar entonces estos elementos. Primero, la reforma y la serie de conflictos religiosos que desembocan en una cierta aceptación de principios como la libertad de conciencia. Los principales impulsores del liberalismo como modelo
político son los ingleses. Dentro de la coyuntura que se da en el siglo XVII, siglo XVIII, del problema que comienza a tener la religión con el reinado en Inglaterra. Por lo tanto, el rey comienza a separarse de la religión católica, comienza a instaurar una nueva visión y sobre todo le va dando mayor énfasis al pueblo como tal, le da una serie de derechos. Hay un cambio importante en cuestiones políticas y de derechos. Así hay pensadores como Thomas Hobbes, John Locke, y también ya veremos a otros pensadores franceses que tienen y que van impulsando esta perspectiva política y sobre todo, diría yo, sociológica, porque es la forma en cómo se entiende el ser humano frente a la realidad en la que está viviendo y que propugna la visión del liberalismo. Entonces, aquí debajo vamos a poner las tendencias. Yo les voy a borrar esto y voy a escribir las tendencias para irlas evaluando una por una. Como decía, la primera tendencia que debemos nosotros tomar en cuenta es la reforma liberal. Y hablamos o nos referimos por reforma a esta consideración de cambiar la forma de entender. Además de esta reforma, la serie de conflictos religiosos. Cosa que ya rápidamente la enuncié en el contexto histórico. Hay que tomar en cuenta dónde va generándose la visión del liberalismo. En esta Inglaterra principalmente, que cambia de perspectiva. Pensadores que principalmente están aquí, olvidarse de John Locke, como uno de los impulsores principales de esta visión. También otro elemento da origen la limitación del poder monárquico, lo que les decía principalmente anterior a que se enuncie el tema primero. La limitación que va generándose en todos los procesos. Posteriormente hablaremos de Francia como una Francia libre. Toda la Revolución Francesa está dentro de este proceso de liberación. Limitación del poder monárquico. Las monarquías dejan de tener una influencia importante. Inglaterra hasta la actualidad tiene una monarquía parlamentaria, pero la reina, en este caso los reyes, ya no tienen una influencia directa porque se necesita de un parlamento para que se apruebe la normativa. Y este es el cambio que se da a través del liberalismo y que impulsa también la consideración del capitalismo. A mi forma de ver dentro de la historia, uno de los elementos importantes para que el capitalismo tenga un avance es primordialmente el liberalismo. Va impulsándose una clase social que es la clase social que va a generar el cambio de perspectiva hacia el capitalismo, la clase media, y se genera nuevas constituciones. Entonces, a partir de esto, la clase media, todas las clases medias, van a tener un impulso y también se van a generar constituciones, donde se delimitan principalmente los derechos y deberes que tienen los individuos. Por eso son importantes estos elementos. Y aquí la clase media va a tener un auge. También podemos puntualizar que un tercer elemento a tomar en cuenta son las luchas de las clases trabajadoras y su integración en el ámbito de la democracia. Por lo tanto, podemos poner como punto central la democracia, y la democracia está muy ligada al proceso de instauración
de lo que es o que será el capitalismo. Es verdad que tuvo una fase imperialista el capitalismo, pero la democracia siempre ha estado recalcándose. Y también la lucha de trabajadores, de las clases trabajadoras. Va a generarse una nueva clase social que deviene de la clase media, donde ya se rompe el poder monárquico y va a surgir una nueva burguesía. A esta perspectiva no diría yo que Marx es muy crítico, depende mucho de la visión, pero sí empieza aquí. Esta es la visión, no se olviden, política del liberalismo. Todavía no entramos a la consideración económica. Toda concepción política liberal incorpora tres elementos: una lista de derechos iguales para todos y todos libres como tal, el reconocimiento de la propiedad de estas libertades y la garantía de que todos los miembros disponen de medios versátiles y adecuados para consagrar sus derechos. Por lo tanto, estos tres elementos podemos decir, y no se olviden, que son los elementos que originan el liberalismo político. Estos son los elementos históricos que originan este liberalismo. Pero todas las formas de comprender el liberalismo, de aplicar el liberalismo, poseen tres elementos o incorporan tres elementos. Por lo tanto, podemos nosotros decir que el liberalismo incorpora tres elementos. Estos elementos que se incorporan son las consideraciones básicas de toda la perspectiva liberal. Se incorporan primordialmente los derechos igualitarios para todos, porque el centro es principalmente el individuo. Aquí podemos hablar de derechos y libertades básicas. Por eso la inclusión de la Constitución. También el reconocimiento de la prioridad de estas libertades. Por lo tanto, podemos poner que la libertad del individuo es un fundamento, una perspectiva primordial que debemos considerar. Dígame, Gabriel. ¿Para qué hora es si la prueba? Disculpe, para la otra hora. La siguiente hora, ¿sí? Sí. La siguiente hora revisamos lo que es la consideración que usted me pregunta. Con esto estamos cerrando la perspectiva de lo que hemos revisado sobre el capitalismo, ¿sí? Que nos ha quedado un poco de tiempo corto, sobre todo porque tenemos solo 2 horas de historia, pero hemos tratado de avanzar lo más posible. Y finalmente podemos nosotros decir que se habla de que todos los miembros de la sociedad dispongan de medios versátiles adecuados para hacer uso de los derechos y las libertades. Por lo tanto, que exista una garantía de estas libertades, para que estas libertades puedan ejercerse, puedan llevarse a cabo, que se tenga la posibilidad. Bien, chicos, con eso terminamos y nos vemos la siguiente hora.